días, hoy les venimos a hablar sobre las ideologías políticas. Les recuerdo que son un conjunto de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo deberían funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Para hablar con muchísima más claridad de este tema, tenemos a unos políticos invitados, los cuales nos van a demostrar su postura y nos van a dar a conocer cómo manejar el país de acuerdo a ella. Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Mármol y soy un abogado. Y les voy a hablar sobre el liberalismo económico. Si bien su definición continúa siendo discutida en el ámbito académico, se entiende como liberalismo una filosofía política que tiende a la reducción del Estado hasta su mínimo posible. Se lo identifica como una doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose al absolutismo y al conservadurismo. Constituye la corriente en la que se fundamenta tanto el Estado de Derecho como la democracia representativa y las divisiones de poderes. Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento político liberal se ha fundamentado sobre tres grandes ideas. Los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales e inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propiedad viva en la esfera privada como plena libertad y los derechos a la propiedad, tanto como la felicidad. Esto se basa en los tres derechos naturales como de John Locke: vida, libertad y propiedad privada. El gobierno y por lo tanto la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. El Estado de Derecho obliga a los gobernantes y gobernados a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. El liberalismo fue un movimiento de una amplia proyección económica, política y filosófica, que defendía como idea esencial el desarrollo de la libertad personal individual como forma de conseguir el proceso de la sociedad. Aboga principalmente por el desarrollo de los derechos individuales, el progreso de la sociedad y el establecimiento del Estado de Derecho, donde todas las personas son iguales ante la ley. Gracias. Buenos días, mi nombre es Catrina Tapia y soy abogada. Hoy les vengo a hablar sobre el conservadurismo. El conservadurismo se refiere a todas aquellas doctrinas, tendencias u opiniones que tienen por fundamento la creencia en un orden, ley o derecho natural, y en consecuencia se apegan a las tradiciones o costumbres mientras se resisten a los cambios políticos. Es decir, pretenden conservar el status quo. Por norma, el conservadurismo suele estar justificado sobre la base de valores religiosos y familiares, así como a partir de las tradiciones. Por ello se asocia a ciertos movimientos de derecha o centro-derecha. En teoría, el conservadurismo se opone al liberalismo o a los movimientos revolucionarios. En mi plan de gobierno trataré los aspectos tan importantes para el país, tales como la salud, la educación, el trabajo y el medio ambiente. En el ámbito de la salud tengo como propuesta aumentar el presupuesto de la salud y realizar una evaluación rigurosa en la presentación de los servicios en las EPS. Crear servicios de atención hospitalaria a personas discapacitadas y de la tercera edad a sus domicilios. En la educación tengo pensado realizar convenios con la parte privada para proveer a las instituciones de centros de alta investigación donde se logre canalizar y estimular la parte del crecimiento humano para disponer de bachilleres más competitivos. También establecer indicadores de formación donde se evaluará la fuerza educativa del país. De esta manera brindará al país personal de formación con grandes estándares de calidad. En el ámbito del trabajo se motivará a las empresas a incursionar a personal practicante con el fin de ayudar al proceso de educación establecido como el saber hacer direccionado al aprendizaje. Se establecerá programas para iniciativas propias de investigación donde dichos proyectos puedan generar beneficios de productividad al país y creación de nuevas empresas dedicadas a esos proyectos. En el medio ambiente tengo pensado promover proyectos de reforestación a través de los cuales se planten más árboles para poder compensar la actividad de tala, logrando de esta forma un equilibrio ambiental.
También capacitar a las personas en lugares específicos de las regiones del país para el cuidado y la explotación medida de los recursos que posee nuestro país. Basándome en la ideología del conservadurismo y en lo que necesita mi país, se desarrollará mi plan de gobierno. Buenos días, mi nombre es Luisa Cohen, soy abogada y en el día de hoy les vengo a hablar acerca de mi ideología, del socialismo. Les recuerdo que el promotor de ella es Karl Marx y este nos plantea la idea de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y con un reparto de riquezas igualitario. Para ello, los medios de productividad obviamente no pueden ser de propiedad privada, ya que estaríamos sujetos a una pequeña minoría capitalista y dependeríamos de ellos en todos los sentidos, dominando así los mercados y aprovechándose de su posición para controlar al consumidor. Dentro de mi plan de gobierno, en el cual planteo la mejoría para nuestra sociedad, encontramos el aspecto social, el aspecto de la salud, la educación, la infraestructura, la economía y la ecología. En el aspecto social, por medio de mi ideología socialista, se plantea el fin a la pobreza en todas sus formas, lograr igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres para que luchen por sus derechos. En el ámbito de la salud, poner fin al hambre, que tanto daño nos está causando, lograr la seguridad alimentaria y la mejoría de la nutrición, promoviendo la agricultura totalmente sostenible. En el ámbito de la educación, propongo garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. En la infraestructura, construir estructuras totalmente resilientes, promover la industrialización inclusiva y fomentar la innovación en los jóvenes. En la economía, propongo la promoción del crecimiento económico sostenible e inclusivo, por medio del cual se da un trabajo digno para todos. En la ecología, la adaptación de medidas urgentes para combatir el cambio climático en la sociedad y asimismo sus efectos. Garantizar la seguridad del agua y su saneamiento antes del consumo de la misma. Y por último, dar una energía totalmente asequible, segura, sostenible y moderna. Gracias. Buenos días, soy el abogado Luis. Como les decía, hoy vamos a hablar sobre una ideología que es el comunismo. O sea, podemos evidenciar que el comunismo es aquel movimiento político que provee la información de la sociedad sin clases, donde los medios de producción sean de la propiedad común. Esto significa que la propiedad privada de los dichos medios no existiría, lo que llevaría a eso al poder a la clase trabajadora. Podemos evidenciar esto en el libro que fue escrito por Thomas More, que es La Utopía, donde observamos aquí que aquellas personas que cuando estaban estudiando dejaban de estudiar, lo que tenían que hacer era buscar un trabajo. Por lo tanto, aquí el trabajo era lo más venerado, lo que tenía más poder en ese entonces. Por ende, si a ti te despedían, tú tenías que ir a buscar un trabajo. Otro ejemplo más claro que podemos evidenciar este gran poder hacia los trabajadores es en la sociedad hoy en día. Cuando los jóvenes dejan de estudiar, van a las universidades para prepararse. Cuando terminan esta etapa, ellos lo que hacen es empezar a buscar trabajos. Cuando son despedidos, inician a buscar otra etapa más de trabajos y así sucesivamente. Por lo tanto, este es un movimiento demasiado ejemplar que se va a ver entre generación y generaciones. Buenos días, mi nombre es Arlene y voy a hablarles sobre el capitalismo. El capitalismo es un sistema socioeconómico. Esto quiere decir que controla la economía de alguna comunidad o algún país, por ejemplo. Su característica principal es la propiedad privada. Esto quiere decir que las empresas, las petroleras, todo, más o menos todo no va a ser basado en el Estado, sino que cada uno va a tener individuos y esto les van a rendir cuenta al Estado. O sea, más o menos así. También no se trabajarán como solamente son 8 horas laborales.
después de que pasen las 8 horas laborales, serán 8 menos. También el capitalismo produce todo, o sea, como son los factores de producción, que está la tierra, que son, bueno, y esta son con la tierra, son como la tierra cultivable, el clima y el agua, el aire, o sea, más o menos toman en cuenta alguno de esos. También está la capital, que son las maquinarias, edificaciones, empresas. Y también está la mano de obra, que son los empleados, más o menos. El capitalismo se basa en que las personas trabajen y así tengan su comida. También, pero tengan su clasificatoria. Exacto, si tú trabajas unas 3 horas, se te pagarán esas 3 horas. Si tú trabajas 6 horas, se te pagarán esas 6 horas. Y si tú correspondientemente trabajas 16 horas, se te pagarán esas 16 horas, ya que son 8 horas laborales y las demás serán horas extras, más o menos así. También se podría deducir del capitalismo que está clasificado en varios estratos. Está el estrato 1, que son las personas, por así decirlo, pobres de aquí, el estrato 2, estrato 3 y así hasta llegar hasta el 6. Eso es una de las cosas negativas del capitalismo, que clasifica a las personas. Entonces los de estrato 6 se creen mucho más que los de estrato 1, así que por eso hay que tenerlos muy bien. Pero el capitalismo es un sistema que ahora mismo es el mejor que se ha desarrollado. Buenos días, mi nombre es Marianela Torres y hoy les voy a hablar sobre el nacionalismo. Es una ideología y un movimiento sociopolítico que se basa en un nivel superior de conciencia e identificada con la realidad y la historia de una nación. Como tal, el nacionalismo fundamenta sus ideas en la creencia de que existen ciertas características comunes a una comunidad nacional o supranacional, debido a lo cual se propone legitimarlas y modelarlas políticamente. Por otro lado, el sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama patriotismo, que llevado más allá de ese sentimiento se convertiría en nacionalismo. Con precedentes en la Edad Media, sobre todo en las monarquías absolutas, a partir de la Revolución Francesa surge el nacionalismo moderno, simultáneamente con el apoyo de la burguesía industrial. Posteriormente, la lucha frente a un ejército invasor o el deseo de independencia dieron al nacionalismo un nuevo impulso. En el siglo XIX afirmaron tanto la burguesía como el nacionalismo que triunfarían juntos en las unificaciones italiana y alemana. En el siglo XX, el nacionalismo tuvo dos grandes momentos: el surgimiento de las ideas nacionalistas en colaboración con las teorías racistas, tanto en Alemania como en Italia y en el Japón, y el aparecido en los países colonizados después de la Segunda Guerra Mundial, así como el que en la actualidad se manifiesta en países que se oponen a las formas neocoloniales de explotación de las potencias económicas del mundo. Existen diversas formas de nacionalismo, como por ejemplo el nacionalismo romántico, el nacionalismo étnico o cultural, el nacionalismo religioso, el nacionalismo cívico o liberal, el nacionalismo económico, el nacionalismo de izquierda, el nacionalismo banal, el nacionalismo musical, el nacionalismo centrípeto o desintegrador, el nacionalismo de tercera generación, etc. Muchas gracias.